En el vasto y antiguo mundo bíblico hay historias que han perdurado a través de los siglos, relatos que trascienden lo humano y se sumergen en lo sobrenatural. Entre estas historias, una destaca por su dramático enfrentamiento, por su desafío a lo divino y su lucha por la verdad. Estoy hablando de la historia de Elías, el profeta de Israel que desafió 450 profetas de Baal en un duelo que pondría a prueba la fe, el coraje y la voluntad humana frente a lo inexplicable. ¿Quién era Elías que lo llevó a enfrentarse a esos temidos sacerdotes de Baal? Más importante aún, ¿cómo logró realizar uno de los milagros más impresionantes que la humanidad ha conocido? Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto en el que este profeta, conocido por su firmeza y valor, irrumpió en la historia de Israel. En tiempos de Elías, Israel estaba gobernado por el rey Acab y su esposa Jezabel, una mujer que provenía de la ciudad fenicia de Sidón. Jezabel era una adoradora de Baal, un dios cananeo de la tormenta y la fertilidad, y promovió su culto en Israel, instando a los israelitas a abandonar la adoración al Dios de sus padres. Esto generó un gran conflicto religioso, ya que muchos cayeron en la idolatría y dejaron de venerar al Dios verdadero. Elías fue enviado por Dios para restaurar el orden y recordar al pueblo que solo Él era digno de adoración. El profeta no tardó en confrontar al rey Acab, advirtiéndole que como consecuencia de la idolatría no habría lluvia ni rocío sobre la tierra de Israel durante varios años. Este pronóstico fue un desafío directo a Baal, quien, según los paganos, era el dios de la lluvia y la fertilidad. Sin embargo, Elías mantenía una fe inquebrantable en que solo el Dios de Israel tenía poder sobre la naturaleza. Durante esos años sin lluvia, Elías vivió en el desierto, alimentado por cuervos enviados por Dios, quien lo protegió y lo guió a pesar de las difíciles condiciones. El profeta siguió transmitiendo el mensaje divino, esperando el momento oportuno para confrontar a los profetas. Finalmente, después de 3 años de sequía, Elías se presentó ante el rey Acab para anunciar que Dios estaba listo para demostrar su poder ante todo el pueblo de Israel. El enfrentamiento que seguiría sería legendario. Elías convocó a los 450 profetas de Baal y los desafió a un concurso en el Monte Carmelo. La prueba sería simple. Ambos grupos prepararían un altar y pondrían un sacrificio sobre él, pero no encenderían fuego. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. El desafío fue aceptado, y así comenzó una de las confrontaciones más asombrosas de la historia bíblica. Los profetas de Baal comenzaron primero, se prepararon con fervor, invocando el nombre de su Dios desde la mañana hasta la tarde, danzando, gritando y hasta cortándose con cuchillos, pero no ocurrió nada. Elías los observaba con calma y no dudó en burlarse de ellos. Tal vez Baal esté meditando o ocupado en un viaje, les dijo. Quizás esté dormido y haya que despertarlo. La ridiculización de Elías solo aumentó la frustración de los sacerdotes de Baal, pero su Dios seguía sin responder. Cuando llegó el turno de Elías, hizo algo muy peculiar. Restauró un altar que había sido destruido, utilizando 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y preparó el sacrificio. Pero no se conformó con eso. Ordenó que vieran el sacrificio empapado en agua. 3 veces hizo verter agua sobre el altar, de tal manera que el sacrificio, la madera y las piedras quedaron completamente mojados. Pero Elías tenía plena confianza en el poder de su Dios. Elías oró, pidiendo que Dios demostrara su poder para que todo Israel
supiera que Él era el único Dios verdadero. Y en ese momento, algo asombroso ocurrió en fuego. Descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras del altar y el agua que había sido vertida. El pueblo que observaba este milagro cayó de rodillas y exclamó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este milagro fue el giro radical que necesitaba Israel para volver a la adoración del verdadero Dios. Elías, al ver que el pueblo había reconocido la divinidad del Señor, ordenó la ejecución de los 450 profetas de Baal. No era un acto de venganza, sino una restauración del orden y la justicia que había sido corrompido por la idolatría. Tras este evento, la sequía finalmente terminó y la lluvia volvió a caer sobre la tierra, demostrando que el poder de Dios había prevalecido. Sin embargo, a pesar de la victoria, Elías tuvo que huir. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, amenazó con matarlo. Elías, aunque victorioso, cayó en un estado de desesperación y huida, buscando refugio en el desierto. Allí, Dios le mostró su presencia de una manera sorprendente, no en el viento fuerte, ni en el terremoto fuego, sino en un susurro suave, recordándole que Él estaba con él en cada paso de su camino. La historia de Elías no solo es un relato de poder divino, sino también de fe, perseverancia y la lucha contra la adversidad. Elías desafió la idolatría, restauró la confianza en el único Dios verdadero y dejó una marca indeleble en la historia espiritual de Israel. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la verdad, incluso cuando el mundo parece estar sumido en el caos y la oscuridad. La figura de Elías no termina con su victoria en el Monte Carmelo. Es considerado uno de los grandes profetas en la tradición judía, cristiana y musulmana. En el Nuevo Testamento se menciona que Elías no murió de forma tradicional, sino que fue llevado al cielo en un torbellino, lo que añade aún más misterio a su figura. Su regreso es esperado en la tradición judía como precursor de la llegada del Mesías, y en el cristianismo es mencionado durante la transfiguración de Jesús. La historia de Elías nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe, la perseverancia y la lucha por lo que es justo. Aunque su historia está anclada en un contexto antiguo y religioso, su mensaje trasciende épocas y sigue siendo relevante hoy en día. Al final, Elías no solo desafió a los profetas de Baal, sino que desafió las fuerzas oscuras que buscan apartarnos de la verdad. Su legado continúa siendo un misterio, un enigma por desvelar, pero sobre todo, un faro de luz en la historia espiritual de la humanidad. Si el video te gustó, por favor dale un like y compártelo. Suscríbete para más videos espeluznantes y llenos de misterio. Muy buenas noches.